Bueno, eh, en este video lo que vamos a ver es la bolilla 7.5 y 6. Este es el tema de la presentación del pago, tanto del cheque común como del cheque de pago diferido, y lo relativo al cheque postdatado. Vamos a empezar entonces con el tema del cheque postdatado, ¿sí? ¿Qué es este tema del cheque postdatado? Cheque postdatado no es ni más ni menos que un cheque común que tiene como fecha de creación una fecha posterior a la de su presentación al pago, ¿sí? Eh, esto de la posibilidad de librar cheques postdatados, cheques comunes postdatados, ha generado numerosas discusiones doctrinarias, ¿sí? A punto tal que ha habido distintos sistemas, ¿sí?, legislativos que lo han regulado de diversas formas. Así cuentas un hino, por ejemplo, que algunos sistemas legislativos, como algunos sistemas anglosajones, le han dado mayor preponderancia a lo relativo al cheque como título de crédito, de manera tal que, en el caso de los cheques postdatados, los mismos eran pagables, ¿sí?, a partir de la fecha que figuraba como fecha de creación. Es decir, eran cheques, seguían manteniendo su validez, solo que iban a ser pagables a partir de la fecha que figuraban como fecha de creación. Mientras que en los sistemas continentales europeos se le daba mayor preponderancia al cheque como orden de pago, con lo cual eh, se habían creado diversos sistemas, eh, dada su función económica, ¿verdad? Dada la función económica del cheque. Y entonces nos encontramos con diversos sistemas, les decía. Por un lado, aquellos sistemas que decretaban la nulidad del cheque lisa y llanamente, ¿sí?, todo cheque postdatado era nulo. Aquellos otros sistemas en los cuales el cheque postdatado era pagable a su presentación, ¿sí?, solo que les imponía ciertas recargas, ya sean fiscales o impositivas. Y por otro lado teníamos otros sistemas en los cuales el cheque común era pagado lisa y llanamente a su presentación. Este último, incluso, es el que luego adoptó la Ley Uniforme de Ginebra de 1931. ¿Sí? Ahora, yo le decía que esta posibilidad de librar cheques postdatados ha generado no pocas controversias doctrinarias, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente, lo que se le criticaba mayormente a esto del cheque postdatado, si bien es cierto que, como dice Carlos Vicente Caruso, se había llegado a cometer numerosos abusos con este tipo de cheques, lo cierto es que la mayor crítica que se le hace, o se le hacía al cheque hipotecado, era que se estaba desnaturalizando, ¿sí?, al cheque común. ¿Y por qué digo esto de desnaturalizarlo? Porque, como ustedes saben, el cheque común es una orden de pago, ¿sí? Y hago un paréntesis acá. Tengan en cuenta lo siguiente: el cheque común es una orden de pago, ¿sí?, a diferencia del cheque de pago diferido, que es un instrumento de crédito. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros escuchamos o leemos que el cheque común es un instrumento de pago. Y en realidad eso es un error. ¿Por qué? Porque, como dice Carlos Malagarriga, el cheque común, en cuanto a su naturaleza, ya debe ser una orden de pago, ¿sí? La de ser un instrumento de pago es una de las funciones del cheque común, ¿sí? Así como tiene una función económica, así como tiene una función de circulación a través del endoso, así como tiene una función de compensación a través del clearing, ¿sí?, tiene la función de ser un instrumento de pago. Su naturaleza era de ser una orden de pago. Cierro paréntesis. Les decía, la mayor crítica, o una de las críticas principales que se le hacía al cheque hipotecado,
es la de que se utilizaba, se desnaturalizaba al cheque común. ¿Por qué? Porque siendo una orden de pago, en realidad se la utilizaba como un instrumento de crédito. ¿Sí? De ahí las críticas que se le hacían. En consecuencia, fíjense ustedes cómo ha sido la evolución legislativa en nuestro país respecto de el cheque postdatado. En un principio, durante la vigencia del decreto, ya les dije que el Código de Comercio no lo trataba el tema, sí lo trataba el decreto 4776. El decreto 4776 nos decía que el cheque postdatado es pagadero al día de su presentación. ¿Sí? Y además que determinaba el artículo 23 del decreto 4776 que al cheque postdatado se le aplicaban todas las normativas legales, penales y administrativas relativas a la emisión de los cheques sin fondo. Es decir que, según este decreto, el artículo 23, el cheque postdatado era un cheque que podría ser presentado perfectamente al pago antes incluso de la que figuraba como fecha de presentación. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, todo esto que yo les explicaba respecto de las críticas que se ha generado, ¿sí? Por la desnaturalización del cheque y por los abusos que se cometían con la emisión de este tipo de postdatación, se reforma el decreto 4776 a través de la ley 24452. ¿Qué es lo que se hace cuando se reforma el decreto sobre cheque y aparece la ley de cheque? ¿Qué es lo que se hace? Se modifica el artículo 23 y para desalentar el uso del cheque postdatado es que se crea, ¿sí?, el cheque de pago diferido. Cheque de pago diferido que en un principio no tuvo la acogida que se esperaba, ¿sí?, debido a su regulación, pero básicamente también porque el artículo 23 de la ley 24452 determinaba también que el cheque postdatado también era pagable a su presentación, aunque en un segundo párrafo determinaba que era inoponible al concurso, quiebra o incapacidad del librador, concurso, quiebra o muerte del librador, e inválido en caso de incapacidad. Con lo cual, ahí lo que le criticaba a la doctrina es que presentaba dos problemas. Primero, que el cheque postdatado se podía seguir utilizando porque seguía siendo pagadero a su presentación, pero además, una crítica también que se le hacía era que, si bien era inoponible el concurso, quiebra o muerte del librador, no lo era respecto de los demás firmantes, ¿sí? Con lo cual podían verse compelidos al pago del mismo, al pago del título, ¿sí? Ya que no estaban amparados por la ley, o por esa inoponibilidad, ¿sí? Dadas estas críticas que se le hicieron al artículo 23 de la ley de cheque, y dada, ¿sí?, que no funcionó tampoco en un primer momento lo relativo al cheque de pago diferido, es que se modifica la ley de cheque a través de la 24760, modificándose también todo el régimen respecto del cheque de pago diferido, pero fundamentalmente también respecto del artículo 23 de la ley de cheque actual. ¿Y qué nos dice este artículo 23 actual de la ley de cheque? Que no se considera cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación de cobro o depósito. Siendo inoponible, además, en el caso de concurso, quiebra o muerte del librador y de los demás obligados, ¿sí? Con lo cual, la sanción ya ahora es mayor, porque también quedan amparados los demás obligados, e inválido, ¿sí?, en caso de incapacidad. Tengamos en cuenta lo siguiente.
Es inoponible, bueno, es inoponible el concurso, quiebra o muerte del librador en válido caso de incapacidad, ¿sí? Siempre que alguno de estos hechos ocurrieran antes de la que figura como fecha de presentación al cobro, ¿sí? En esos casos se aplicaría esta norma. Si ninguno de estos hechos ocurre, ¿sí? Llegada la fecha de presentación al cobro, el cheque podatado se convierte en un cheque común y es perfectamente válido, ¿sí? Lo que sucede es que el portador del título corre con el riesgo de que acontezcan algunos de estos hechos, ¿sí? Y el título sea inoponible o inválido, incluso. De todos modos, cierta crítica que actualmente incluso se le hace a esta norma es que era innecesario, si ustedes quieren, el determinar que sea inoponible al concurso o quiebra del librador, porque, como dice Gómez Leo, eso ya era así desde los plenarios de DIFRI, ¿sí? Que seguramente ustedes conocen por haberlo estudiado ya cuando dieron concursos y quiebras. Obviamente, ¿sí? Hablamos de aquellos cheques que no tengan causa, ¿sí? En aquellos que se pueda acreditar la causa de emisión del título, obviamente lo van a hacer, lo van a poder oponer al concurso de la quiebra, lo van a poder presentarse a verificar, por lo menos. Ahora, la pregunta es, si bien es cierto que el artículo 23 de la actual ley de cheques determina que el cheque podatado no es cheque, con esto se eliminó la posibilidad, ¿sí?, de seguir utilizando el cheque común como un instrumento de crédito. Y acá, ciertamente, tanto como Leo, como Zunino, como Pablo Antonio, entienden que no. ¿Por qué? Porque ellos dicen que, si bien se modificó el artículo 23, ¿sí?, en los términos que ya hemos visto, no es menos cierto que actualmente se encuentra vigente el artículo 8, ¿sí?, de la ley de cheques, que posibilita, ¿sí?, librar cheques en blanco o incompletos. Con lo cual sería muy fácil utilizar, dicen ellos, el cheque común como instrumento de crédito, dado que basta simplemente con no consignarles ninguna fecha de creación, es decir, librarlo incompleto y de esa forma, ¿sí?, evitar todo el valladar que nos impone el artículo 23. Por eso hubiese sido necesario, además, dicen ellos, reformar el artículo 8. Eso es en cuanto a lo relativo al cheque podatado. Y vamos a ver ahora luego lo relativo a la presentación al pago, tanto del cheque común como del cheque de pago.